You remember that Se Peter had been acordarán given the que power by a God Pedro se le había to dado el heal in the poder name de of parte de Christ. Dios para curar en el nombre de Cristo a un hombre que tristemente era incapacitado, el cual se sentaba y pedía limosnas en la puerta, en la entrada del templo en Jerusalén. Y este hombre había estado ahí por muchos años pidiendo limosna, se le llevaba y se le dejaba ahí. Y la gente le conocía, pues era una cara familiar. Y de repente, después del milagro, le ven caminar y saltar dentro del templo. Él no podía contenerse a sí mismo. Y con gran curiosidad, la gente se había amontonado alrededor de Juan y de Pedro después del servicio del sacrificio de la noche y querían saber qué había pasado. Un montón de gente se reunió en ese lugar. No sabemos cuántos, pero eran miles. Y Pedro elevó su voz y les predicó acerca de Cristo Jesús y acerca de la redención. Y cuando él habría culminado su predicación, la gente o la policía del templo, los levitas y los sacerdotes que estaban de guardia, le arrestaron. Y Pedro, Juan y el hombre que había sido curado se les había puesto en una celda en la cual estarían toda la noche. Y al día siguiente ellos pudieron reunir al consejo de Sanedrín, los que habían arrestado a Pedro y Juan. Serían como unos 71 más o menos los del Sanedrín. Y también estaban los sacerdotes ahí. Se habla en plural, aunque había un solo sacerdote principal, pero los romanos habrían designado uno y otro, entonces había una colección de los sacerdotes. Y ellos fueron juntados. Y aquí llevó o tomó lugar esta interrogación especial. Y casi ya había terminado, y vemos en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, habíamos comentado en esto, ellos no tendrían que haber, Pedro y Juan no tendrían que haber hablado de esa forma directamente, porque en ese tiempo había, las clases sociales eran bien marcadas. Juan y Pedro eran de la clase trabajadora. Ellos nunca tendrían que haberse parado delante de la élite de la sociedad, de los sacerdotes educados, pero lo hicieron. Y ellos hablaron con denuedo, pero también con cortesía y con fuerza. Y ellos citaron los profetas uno y otro, y también los citaron de una forma correcta y expandieron eh, también el salmo que habrían citado y aplicaron a la situación, este salmo lo aplicaron a la situación en la cual se encontraba. Y los sumos sacerdotes no pudieron hacer nada. Cuando ellos se dieron cuenta que no tenían educación, ellos no eran los discípulos, no eran de la clase elevada. No eran ignorantes, por supuesto, pero eran ignorantes de la ley rabinical. Ellos no habían ido a las escuelas rabinicales. Entonces los discípulos tendrían que saber cómo tenían que comportarse, mantener o refrenar su lengua. Pero sin embargo ellos hablaron. Y de esa forma los judíos se quedaron atónitos, se maravillaron, estaban horrorizados, pero al mismo tiempo se sorprendieron y reconocieron que estos eran los discípulos de Cristo, de Jesucristo, de Nazaret, a quien ellos habían crucificado. Ellos tenían la misma forma de comportarse. Ellos podían atar cabos y ver que por medio de sus respuestas y de sus argumentos habían estado ellos con Cristo. Pero aquí hay un problema. No quisiera tomar mucho tiempo recordándote estas cosas, pero el versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. Tristemente, la policía del templo había cometido un grave error al arrestar a Juan y a Pedro. Ellos también habían arrestado al hombre que había sido sanado. Un error, porque ¿cómo podrías arrestar a dos personas
y especialmente si quieres callarlos. Cuando el hombre que ha sido curado estaba junto con ellos y no podías decir nada, porque toda la gente que había estado en ese momento también habían estado presentes en la noche anterior cuando el hombre había sido curado. Entonces, versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y si es que los enviaron afuera los discípulos y hablaron entre ellos. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es interesante este término, un milagro notable. Y esta palabra que se utiliza con manifiesto, un milagro manifiesto significa que es algo no solamente conocido, sino que en realidad una señal de la cual se ha hablado y también ha sido confirmada, ha sido hecho esto por los discípulos. Y los miembros del Sanedrín, del Consejo del Sanedrín, no creían que era una señal, pero que la gente creía que era una señal, que la gente había sido convencida de que este milagro que había sido hecho a medida que los apóstoles predicaron, entonces este milagro los judíos no creían, pero lo que este milagro estaba haciendo, en otras palabras, es que era notable este milagro, que la gente había aceptado esto como una señal y que ellos debían escuchar a la predicación de Cristo. Y esto es peligroso, dirían los judíos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hemos asesinado a Cristo. Por esto se nos va a culpar. Si no calmamos esta situación y no culminamos este asunto de Cristo y no le ponemos... no le avergonzamos ante los ojos de la gente, no le aminoramos, si este milagro no se disipa de la mente de las personas, entonces va a ser algo terrible para nosotros, dirían los judíos, y no podemos negar este milagro. En el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Y esta palabra en griego, amenacémosles, significa amenacémosles amenazándoles. Y se pone de esta forma para indicar la fuerza de la amenaza. ¿Y cómo es que los judíos le detestaban a los discípulos, a Pedro y Juan? Porque eran intolerantes. Entonces ellos dijeron, no, vamos a amenazarles amenazándoles. No podemos hacer nada excepto amenazarles. ¿Y con qué crees tú que los judíos amenazaron a Juan y Pedro? ¿Excomunicación tal vez? Sería algo natural. Exponerlos al látigo también sería natural. Pero más bien creo que las amenazas eran más sutiles. Estas amenazas serían tal vez algo inefable que no se podía decir. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en realidad la implicación es vamos a hacer algo peor. Habrá una asesinación secreta. Nos vamos a deshacer de ellos. Ellos no lo dirían. Pero esto sería anunciado como una sentencia formal, no informal. Pero cuando Pedro y Juan vieron la furia y el odio en sus rostros, ¿por qué? Porque ellos iban a perder su posición y toda su hipocresía sería expuesta. Y si ellos perdían su posición como judíos, como sacerdotes, aún las autoridades romanas vendrían porque habría una revuelta. Entonces, esto era algo serio. Pero para que ellos dijeron, para que no continúe esto, para que no se divulgue más, amenacémosles. Significa que ellos querían deshacerse de los judíos, para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. El problema acá no era que los discípulos hablaran a las personas del milagro, sino que no hablaran
en el nombre de Jesucristo. Los judíos dirían, no queremos que este mensaje continúe diseminándose entre la gente, que Cristo Jesús es Dios, que Él resucitó de la muerte, que Él sufrió y murió en el Calvario para expiar por pecadores. Que el perdón es solamente por medio de Jesucristo. Estos discípulos no deben predicar estas cosas. Y el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y la palabra acá, ninguna manera, en el griego se repite. Entonces podríamos leer, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni en ninguna manera enseñasen. Eso le añade énfasis, en el nombre de Jesús. En ninguna manera. No tenían que hablar de su nombre, no tenían que predicar estas cosas, o les iría peor. Entonces los judíos dirían, nosotros vamos a usar todo nuestro poder. ¿Será que está bien que yo diga que los judíos planearon asesinar a los discípulos? No, porque lo hicieron con Cristo Jesús. Pero su ministerio se volvió tan abierto, tan público, que ellos tuvieron que tratar con Cristo Jesús de una forma más pública. Pero ellos trataron de asesinarle. No una vez ni dos, sino 3 veces trataron de asesinar al Señor Jesucristo. Y también a Pablo más después. Te acordarás cómo es que ellos esperaron para asesinarlo. Estos judíos eran buenos para esto. Estos sumos sacerdotes, los fariseos y los saduceos, eran hipócritas y hacían estas cosas. Entonces les llamaron a los discípulos y les dijeron, no hablen en el nombre de Jesucristo. En el versículo 19. Y esta es una tragedia para la iglesia, pensarías. Los van a callar. ¿Qué se puede hacer? De seguro que los discípulos no serán permitidos hablar a nadie más en los presidios del templo. Los escribas y los fariseos les vigilarían constantemente. A ellos se les ha advertido, esto es lo que va a pasar, no se va a predicar más de Cristo. Este es el final, podríamos decir, de llevar a cabo la comisión que Cristo les había dado. Pero mira el denuedo y la fidelidad de ellos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quisiera explicar que esta declaración que Pedro y Juan hacen, que dicen ellos, consideren si está bien que les escuchemos a ustedes o escuchemos a Dios. Esta declaración no está tanto como se escribe. No te olvides que Juan y Pedro estaban citando la Escritura. No te olvides que varios pasajes habían sido citados por ellos, desde Joel, el día de Pentecostés, el segundo sermón de Pentecostés. Entonces Pedro y Juan habían comprobado por medio de la profecía que Cristo es Jesús, que Jesús es el Cristo, que estas cosas habían sido predecidas, su muerte, su resurrección, y ellos habían probado que el mensaje de Cristo y las predicciones de la profecía era que ellos tenían que hablar de estas cosas. Entonces Pedro y Juan no están diciendo que si está bien que si escuchemos a Dios o a ustedes. En el contexto, en realidad, lo que ellos están diciendo es esto: díganos, somos sacerdotes, escribas, fariseos, líderes de la gente. A ustedes diferimos este asunto, les damos el honor, díganos qué está bien, que obedezcamos estas escrituras. Eso es lo que ellos quieren decir cuando dicen escuchar a Dios, obedecer las escrituras que hemos citado o obedecerles a ustedes, que hablan en contradicción de las escrituras. Díganos cuál es lo correcto. Por supuesto que ellos no pueden responder a esto. Ellos no pueden decir, escuchen a nosotros en vez de escuchar a la Escritura. Y aquí son atrapados, podríamos decir, atrapados por las palabras de Pedro y de Juan, como ya fueron anteriormente atrapados. Recuerda el contexto cuando Juan y Pedro
Entonces cuando Juan y Pedro dicen, está bien que escuchemos a ustedes o a Dios, juzguen ustedes, den su decisión. ¿A quién vamos a escuchar? Ellos no responderían, los judíos, a esta pregunta. Y este es un desafío a las autoridades. Juzguen, por vosotros podríamos adicionar. En cuanto a nosotros se refiere, Pedro y Juan dirían, nosotros vamos a escuchar a la Escritura. Pero ¿qué acerca de ustedes? Parece que Pedro y Juan implicaran. ¿Están preparados ustedes, judíos, a defender el hecho de que ustedes no escucharon a lo que hemos citado de la Escritura y ustedes decidieron por sí mismos? Entonces, a Pedro en este momento se le da una sabiduría tremenda en la forma en la cual él responde a los judíos. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el versículo 21. Voy a continuar predicando de una forma expositiva simple, porque en realidad creo que es la mejor forma de ver estos pasajes. Primeramente, la gran amenaza a la iglesia. Eso es lo que pasó. Ahora, la creencia firme en el poder de Dios. Versículo 21. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, los del consejo de Sanedrín, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Y es interesante de pensar que es el día siguiente después de que ellos fueron encarcelados, pero aún hay multitudes de personas que están alabando a Dios, adorando, debido a la curación de este hombre que fue curado. Y el sonido de estas cosas se podía escuchar aún dentro del consejo en el cual estaban Pedro y Juan. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto no significa que el milagro sería más difícil de hacer en un hombre que había estado discapacitado desde su nacimiento, o uno que estaba discapacitado desde los 20 años. Sino significa que no era un fraude. La gente estaba convencida, especialmente los ancianos, porque este hombre había estado discapacitado por muchos años y no había cuestión aquí o un asunto de que era un fraude. Era un milagro que había sido certificado por todos. Entonces he aquí la amenaza para con la iglesia, también la creencia firme en el poder y la palabra de Dios. Entonces los discípulos no están acobardados en absoluto. Y en el versículo 23, he aquí la respuesta. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Los discípulos no se fueron a casa a dormir después de haber estado en una celda de piso de piedra por toda la noche. Inmediatamente ellos fueron donde estaban los otros apóstoles. Esa era su prioridad. El lugar donde estarían los discípulos más íntimos. Tal vez esa habitación en el segundo piso, donde habían estado no hace mucho tiempo antes juntos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No dijeron, mira lo que nos ha pasado, esta calamidad, se nos ha prohibido predicar a Cristo. No, ellos dieron el reporte claro. Y la respuesta inmediata de la gente, que no se pusieron a gritar, que no se entristecieron, ellos inmediatamente oraron. En el versículo 24. Y cuando oyeron y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué significa esto de unánimes? No significa tal vez que todos oraron juntos, o que tal vez oraron, podríamos decir, una oración que fue preparada, una oración litúrgica. No es esto. Posiblemente esto significa que ya sea que ellos oraron consecutivamente, un número de los apóstoles orarían, y creo que es correcto decir que ellos levantaron su voz en acorde, porque ellos oraron de la misma manera, en el mismo sentir. Tal vez Pedro y Juan oraron y todos los otros dijeron amén.
Y debemos mantener este sentido de la oración, de el amén, cuando uno y dos ora y los demás siguen la oración y al final dicen amén. Mira que ellos no empezaron con sus problemas, ellos empezaron con la alabanza. A pesar de que esta es una situación de emergencia, pero ellos empezaron adorando a Dios. Y así es, esto se llama la alabanza objetiva. Dios, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. No nos vamos a desmayar porque nosotros servimos al Dios viviente. Tú eres Dios. De esta forma ellos afirmaron delante de Dios, afirmaron su poder, su gloria, su majestuosidad. Esta oración tal vez es un resumen de la oración que ellos hicieron. Y dijeron, Dios, tú eres el Dios que hiciste, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Por qué no empiezan sus oraciones así? Cuando tienes problemas, se te ha hecho algo malo, empieza con Dios. Tal vez se han complicado las cosas, empieza con su gloria, que Él tiene sus ojos sobre su gente. Oh Señor, tú eres Dios. Y aún al orar, los corazones perturbados son tranquilizados. Y el versículo 25, que es una citación del Salmo 2, que por boca de David tu siervo dijiste. Nunca habríamos sabido que este salmo ha sido hecho o que era de David, porque en el libro de los Salmos no se menciona, pero acá en el libro de Hechos se menciona que este salmo es de David, el Salmo 2. Y así fue entendido por la tradición. Entonces sabemos que este es un salmo davídico, porque que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí está la citación del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este es el final del salmo que ellos acotan. Los discípulos sabían que el Salmo 2 era un salmo mesiánico, porque los judíos creían en esto. La literatura judía también creía esto, que este era un salmo mesiánico. Entonces ellos sabían que este salmo era profético y que era acerca de Cristo. Déjame llevarte por un momento al Salmo 2 para poder tratar de demostrarte esto. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso significa algo fútil. La gente escoge futilidad en vez de Dios. Se levantarán los reyes de la tierra, en el versículo 2, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Ahora, primeramente y principalmente, es el rey David el que está hablando acá. Y él está hablando acerca de su situación personal. Pero David era un tipo de Cristo, como se nos dice en la Escritura. Y su vida y la historia de su vida, grandemente, no del todo, pero en su mayoría, es predictiva de Cristo y de su venida y de su ministerio. David es un tipo de Cristo. Entonces, cuando él está hablando de sus experiencias, muchas de esas experiencias aplican a Cristo, y por eso es que este es un salmo mesiánico. Son predictivas estas palabras, este salmo. Y nosotros conocemos acerca de la predicción, lo mismo que en los otros profetas, Isaías, Jeremías, lo mismo en los salmos. Siempre notas que en cierto punto, en un pasaje dentro de la narración, alguna parte dentro del pasaje que despega el pasaje y dice cosas que no se puede aplicar a su aplicación original, en este caso de David, acerca de su oración, de su experiencia. Por ejemplo, el versículo 7 es como un avión que está yendo todavía no ha despegado y de repente despega. Y el salmo despega. O también la profecía particular en Jeremías e Isaías y despega.
y empieza a hablar en un lenguaje que no se puede cumplir por medio de eventos ordinarios y normales. Y aquí en el versículo 7, en el capítulo 2 de Salmos, despega el Salmo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. De ninguna forma este versículo aplica a David. Muchas cosas aplican a David, pero este versículo, aunque aplica también, este versículo, en este punto, en este versículo 7, despega el Salmo y claramente, aunque David lo está diciendo, está prediciendo de Cristo Jesús. Entonces los primeros 3 versículos, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué fue que en el tiempo de David, cuando él trajo orden y gran prosperidad, no solamente para sí mismo, sino también a las tierras alrededor suyo, de su reino, donde él reinaba? ¿Por qué es que hubo tanta hostilidad en la mente de la gente? Y los reyes gentiles de alrededor estaban en contra de él. ¿Por qué es que se amotinan las gentes? ¿Por qué es que quieren terminar con el orden, con la hermosura, con la perfección del reino de David? Pero le pasó a David. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Dijeron, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y así es, cuando Cristo viene, también conspiraron en contra de él. El versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. No una risa de humor, sino un tipo de risa con tristeza, y me atrevo a decir con desesperación. Obviamente que Dios nunca está con desesperación. El Señor se burlará de ellos. La gente que les rechaza, se burlan de Él. La gente que desea y anhela cosas futiles, que quieren solamente las cosas de este mundo y la felicidad de esta vida. Qué cosa más triste, porque solo hay juicio al final de la vida, debido a rechazar al Señor de la gloria. Entonces dice el versículo, el Señor se burlará de ellos. Al final del versículo 4, aquellos que están en contra de Él y le rechazan. El versículo 5, habrá juicio para ellos. En el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y eso le pasó a David. Él era próspero, él estaba establecido, pero también le pasaría a Cristo Jesús. Aunque él murió, a pesar de todo el odio de los judíos y de las autoridades romanas de la región en la cual él murió, y cómo es que todos ellos se expresaron con odio, sin embargo él resucitó. Y de Jerusalén la palabra se diseminó y la iglesia se multiplicó. El versículo 7, yo publicaré el decreto. La designación, en otras palabras. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cristo en cierta forma nunca fue engendrado, Él está engendrado desde la eternidad. Él es Dios. Él es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios igual, es eterno Dios, no tiene un inicio, pero esto se refiere al principio de su obra de la redención, cuando Él nació en este mundo. Y Él asumió un cuerpo de carne. Eso fue algo nuevo. Y Él no se volvió, no continuó siendo Dios uno con el Padre, sino el Dios que adoptó una humanidad, combinando la personalidad humana con su deidad. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto hace referencia entonces al inicio de la obra de redención. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los gentiles serían salvos. El evangelio se diseminaría en todo el mundo y habría juicio para los rebeldes. El versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y volveré a mi versículo, a Hechos capítulo 4, porque el tiempo está pasando. Y vuelvo al inicio de la oración de Pedro. Versículo 24. Que por la boca de tu siervo dijiste. Él vio, por medio de la profecía vemos que la gente se iba a conspirar en contra de Cristo Jesús, y el resto del Salmo, Pedro y Juan no citan, y luego aplican en oración este Salmo.
El versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Hijo podría ser traducido también sirviente, como se tradució anteriormente en este pasaje, más antes. Hijo tal vez no está tan bien. Contra tu santo Hijo, oh siervo Jesús, a quien ungiste. Quien sea que está orando esta oración, Juan o Pedro. Él está diciendo, quien sea que esté orando, está diciendo, esto ha sido cumplido, esta profecía en el siervo, el Hijo de Dios, el Cristo, a quien el Padre ha ungido, ha designado para ser Salvador. Pero Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron y ante los ojos de ellos fue cumplido el Salmo 2, el versículo 28. ¿Para hacer qué? Cuanto tu mano y tu consejo, oh Dios, habían antes determinado que sucediera. Y aún esto está extraído del Salmo 2. Esto habla del hecho de que Jesús Cristo había sido ungido por Dios para hacer esto. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, lo hicieron. Ellos insistieron en la muerte de Cristo. Pilato dio lugar a esto. Esto fue hecho por la mano de Roma. Pero, por encima de los líderes judíos, aunque ellos son responsables por esto, pero por encima de todo esto, esto fue determinado y ordenado por el Señor. Cristo, el Padre, el Hijo, Cristo, el Espíritu Santo y el Padre en el Consejo Eterno, antes de que el mundo empezara, ellos determinaron que Cristo vendría. La gente mataría a Cristo Jesús, pero por propia voluntad, pero la deidad de Dios había determinado esto. Y Cristo diría, he aquí, envíeme, voy a ir. Pero fue por medio de la determinación y ordenación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los judíos y los romanos hicieron lo que hicieron. El Calvario es el evento más grande en la historia del mundo. Y fue ahí que el peso eterno del castigo por aquellos que serían salvados fue derramado ese peso sobre Cristo, que fue comprimido en el espacio de 6 horas, y Él soportó este castigo. El versículo 29, he aquí la oración. Ellos conocen la voluntad de Dios. Y ahora, Señor, mire sus amenazas. Es extraordinario esto. Mira sus amenazas. La palabra mira, ve, es también usada en otra parte por Lucas, que es el autor de Hechos, y es usado de una forma favorable. Mira con favor, podríamos decir. Así es como Lucas utiliza este término. Ve, contempla con favor. Pero no tiene sentido. Y ahora, Señor, mira con favor a sus amenazas. Pero eso es lo que dice o implica el original. Y Lucas utiliza esta palabra en su forma y lo dice, mira con favor a sus amenazas. Pero eso es exactamente lo que los apóstoles y el círculo interior de los discípulos en ese cuarto. Es por eso que estaban orando, que Dios mirara con favor a sus amenazas, no a los que amenazaban, sino que las amenazas sean convertidas o sean a favor de la gente de Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. No están diciendo ellos, Señor, líbranos del problema. Señor, líbranos de la dificultad, del problema. No, ellos saben que esto está pasando. Porque el Salmo 2 se les dice que habrá problemas continuos. Si ellos lo toman literalmente, la profecía, ellos saben que no terminará los problemas para ellos, pero Dios usa las dificultades que los discípulos pasan. Entonces por eso es que ellos oran a Dios y dicen, Dios, aún por medio de estas amenazas,
que nosotros podamos hablar de Jesucristo y que el Evangelio sea prosperado. Y ahora, he aquí sus amenazas. No nos des ni alivio, ni nos des comodidad, ni tranquilidad, sino que con denuedo, con fuerza, claramente hablemos tu palabra. Y ellos dicen que hablemos tu palabra, que hablen tu palabra. ¿Qué significa esto? Que hablen de Cristo, de tu amor perdonador. Que hablemos de que toda persona que viene a Cristo y confía en su muerte expiatoria reciba el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces dice él, mira sus amenazas con favor, de forma tal que nosotros podamos hablar con denuedo de estas cosas. Y luego, las señales. Hoy en día no pedimos por las señales, pero ellos, los discípulos, pidieron. ¿Por qué? Porque Dios había dado a los discípulos poder para sanar, como una señal principalmente para los judíos, también para los otros, pero una señal de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, de tu siervo Jesús. Entonces, por el nombre de tu Hijo santo, siervo Jesucristo, los apóstoles se les dio el poder de curar, principalmente porque ellos eran testigos de la resurrección y también porque ellos serían los autentificadores de la escritura inspirada. Ellos serían entonces los autores y los autentificadores de la escritura. Y debido a eso vino el canon de la escritura del Nuevo Testamento. Hoy en día no oramos por milagros y señales, porque la Escritura nos dice en el libro de los Hechos que las señales y los milagros eran exclusivamente hechos por las manos de los apóstoles. Entonces estas eran señales apostólicas. Debemos notar esto porque, como tú sabrás, desde el siglo 1900, desde el siglo XIX o el 1960, el movimiento pentecostal vino. Y muchos pentecostales creyeron que las señales eran para hoy en día. Pero era algo así como muy pequeño dentro del movimiento cristiano, este movimiento. Hasta la mitad del siglo XIX, donde el movimiento carismático se unió a los pentecostales y se volvió más popular y ahora está en todo lado. Pero la idea es que las señales y los milagros ellos dicen que es para hoy en día. Pero ellos no hacen señales y milagros que se puedan comparar de ninguna forma con las señales y milagros de los apóstoles. Lo que ellos en realidad esperan y anhelan y creen que ellos tienen, no es nada cuando lo comparamos con el tiempo de la Escritura. Y esto es algo moderno. Es interesante que todos los tiempos de la persecución en la historia de la iglesia cristiana nunca fue acompañada con las señales. La reformación poderosa, por ejemplo, no fue acompañada por las señales y milagros. Tampoco esperaban ellos esto, los reformadores. La era doctrinal grande y la era puritana, por ejemplo, donde había una compañía grande de pastores y predicadores supremos, no hubo señales ahí. La era de las confesiones de fe en medio del siglo XVII, la confesión de Westminster, la confesión de Bautista, la confesión de Savoy, que fue el penáculo mayor de pensamiento teológico sano. No hubo ahí señales ni milagros. La gran era, la era de oro de la expansión de la iglesia bautista, el movimiento misionero moderno que empezó con William Carey y demás, en el siglo XIX, los cuales expandieron el mensaje de la fe ellos, pero nunca fue acompañado con señales, sino tal vez excepto con milagros menores y esporádicos. Pero hoy en día, en la era tal vez donde hay más decline espiritual, donde se está abandonando la doctrina sana, donde hay falsos en todas partes, las señales y milagros
emergen. Y este es un gran misterio. Pero el Nuevo Testamento, las señales del Nuevo Testamento, los milagros y señales eran apostólicos. Mira ahora el efecto, pero voy a referirme a esto solamente de pasada. Esta que les pasó a los discípulos casi termina a los discípulos, pero el poder con el cual ellos citaron las escrituras y los salmos y demás, y luego vemos ahora el resultado. No a un, podríamos decir, el derrocamiento de los judíos, porque eso pasaría en el año 70 después de Cristo. Aún no pasaría la vindicación o el reconocimiento de parte de las autoridades que Pedro y Juan tenían razón. No, la persecución se volvería peor, pero habría muchos milagros en los corazones de las personas. Mira el versículo 32, me voy a referir a esto un momento. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder dieron los apóstoles testificación de la resurrección, que es para esto que ellos tenían las señales, para certificar la resurrección. Y había gracia, la gracia estaba sobre ellos. Pero el cambio del corazón de las personas que fueron cambiados, 5,000 creemos, como resultado del segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón. Pero es casi como si Lucas tiene que repetir esto. Él lo dijo en el versículo 32 y luego vuelve a repetir en el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Más detalles se nos da acerca de esto en el capítulo 2, como resultado de Pentecostés, las señales que vimos. Pero acá los corazones son cambiados. Los fariseos y escribas no podían cambiar los corazones, pero acá los corazones fueron cambiados. Me pregunto, ¿cuántas personas en este versículo toman el punto de vista de que todo lo que tú posees, tu dinero, tu casa, tus posesiones, tus habilidades, todo es del Señor? Le perteneces a Él. Eres salvo. La prueba segura de que tu corazón ha sido convertido es: nada es mío, todo es del Señor. Y yo solamente administro estas cosas, y yo aplico estas cosas para Él. Entonces los corazones fueron cambiados. La gente que era codiciosa fue hecha gente generosa. Aquellos que solo se ponían a pensar en sí mismos se volvieron personas que cuidaban de los demás. Los corazones fueron transformados. Y todos creyeron lo mismo, los convertidos, queremos decir, y ellos amaban al Señor que fue al Calvario por ellos. Entonces, ¿ves? He aquí los encabezados. Vimos la supremacía de Pedro sobre los judíos, vimos su fe sólida en el poder de Dios, vimos cómo es que ellos reaccionaron y respondieron en oración. Y también ves no solamente las señales y los milagros, y la forma en la cual el Espíritu Santo una vez más les llenó para su tarea, sino cómo es que también Dios cambió sus corazones y les transformó, y a muchos de ellos. Esta es nuestra narrativa para el día de hoy. Que sea un incentivo y tal vez un desafío y ayuda para cada uno de nosotros.